Lo primero que quería coordinar con ustedes son pasar un aviso y coordinar con ustedes. El 18 de julio tenemos clase y es feriado. Entonces, si les parece, la pasamos para el 20, si pueden, vayan pensándolo, para el miércoles, que sería 20 de julio, ¿tá? O sea, después de las vacaciones, ¿sí? Porque es virtual, igual, o sea, es virtual, es por Zoom, pero tenemos que cumplirla y bueno, en el feriado no nos vamos a conectar. ¿Tá? Eso primero. Si alguien tiene alguna dificultad me dice y vemos qué hacemos. Y después la otra, comunicarles que en principio, según lo que averigüé en la adscripción, que igual me tienen que confirmar, en principio el examen sería el 1 de agosto. ¿Está? Eso para que quede ahí el resto. Bien. ¿Ah? Como todas se eximieron, va a ser solo la unidad de ética y lo que demos de bioética, vemos lo que podemos trabajar. ¿Está? En la clase de hoy vamos a intentar profundizar al autor que elegí para ustedes, que es Maquiavelo, ¿sí? Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué es importante este autor? Porque ustedes imagínense que este autor está en el año 1513 y habla de virtudes totalmente opuestas a la Iglesia Católica, ¿sí? Totalmente opuestas al poder hegemónico del momento, que habla siempre de virtudes deseables. ¿Tá? Recuerden, italiano, estamos en el año 1513. ¿Tá? Bien, Maquiavelo, la ética, ustedes recuerden algo, tanto la ética como la moral, pero la ética sobre todo, plantea, digamos, qué es lo bueno, ¿sí? ¿Qué es lo bueno, qué es lo deseable en una sociedad? Y después que define qué es lo bueno, va a intentar crear normas de conducta para que los seres humanos logren ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en Maquiavelo, lo bueno es obtener y conservar el poder, ¿sí? Obtener y conservar el poder. Por lo tanto, va a ser las normas adecuadas para obtener y conservar el poder. Y si les doy otro ejemplo, que es el autor que viene, que es Epicuro, Epicuro va a decir que el fin del ser humano es ser feliz. Y por lo tanto va a va a proponer un conjunto de normas, de conductas éticas, morales, ¿sí? De la praxis, algo que el ser humano tiene que hacer para llegar a ser feliz. ¿Bien? El primer repartido que ustedes tenían es una generalidad sobre Maquiavelo. A ver, estoy intentando compartir pantalla. Espero que lo puedan visualizar. ¿Sí? Este es como un resumen general de toda la postura de Maquiavelo. ¿Bien? ¿Sí? Tiene una breve introducción, la presentación del autor, el fin de la política y qué sé yo. Mucho material. Pero lo importante de esta primera parte es lo siguiente. Maquiavelo presenta reglas que son medios para conseguir los fines que propone, o sea, obtener y conservar el poder. En Maquiavelo, las acciones se juzgan por las consecuencias, ¿sí? No es un cúmulo de intenciones, bueno, ¿qué sería lo mejor? No. Vamos acá a ver los efectos, ¿sí? Las cosas se toman por los efectos, por las consecuencias reales, empíricas, ¿sí? No lo que debió pasar, sino lo que sucede en la realidad. ¿Bien? ¿Por qué? Dice Platón, porque una cosa es la realidad y otra cosa distinta son nuestros deseos. Repito, una cosa es la realidad y otra cosa son nuestros deseos. Nuestros deseos nos dicen seguramente que todos queremos obrar bien y ser buenos y ser bondadosos y andar por el mundo todo bien. Pero en los hechos, a veces, según Maquiavelo, actuar de esa manera nos va a jugar en contra. Por lo tanto, a veces no hay que ser bueno. ¿Tá?
si queremos conservar el poder. ¿Sí? Es bien interesante eso, ¿no? Porque nosotros todos tenemos, además nos enseñan desde chicos, esa cuestión, ¿no?, de ser bueno, de los deseos, de ser honesto, de ser sincero, de cumplir las promesas. Y este autor nos está diciendo a cara descubierta que no, que todo lo contrario. Porque en los hechos las personas no se comportan como deben comportarse. ¿Tá? Pero lo va a decir más adelante. ¿Por qué está vigente hoy y por qué lo trabajamos? Porque tiene mucha relación con la ética, con la política, con el ser y el deber ser. ¿Sí? El primer punto que yo les había marcado era la visión antropológica. Si escuchan una niña cantando en el fondo, es Julia, que está ahí, que le puse canciones y está cantando. Así que capaz que sale en el audio, pero ella está por ahí cantando canciones. Visión antropológica. ¿Está? Está acá. Visión antropológica. Vean, dice, egoísmo universal, y por ello la política debe apoyarse en los motivos reales de los hombres, que son los deseos de seguridad y poder. Formula una teoría del hombre que pretende dar cuenta de los fenómenos observados, importancia del pasado, y observen acá esto lo que dice. Quien quiera ver lo que ha de ocurrir, debe considerar lo que ha ocurrido, porque los hombres tienen siempre las mismas pasiones y por ello los mismos defectos. Acá hay una visión científica de la conducta humana. ¿Sí? La ciencia lo que hace es hacer experimentos, ¿sí? Hace experimentos y luego hace un pronóstico de las cosas que van a pasar en el futuro, ¿sí? Porque hizo experimentos y obtuvo determinados resultados. Maquiavelo lo que hace es observar las cosas que hacen los hombres, ¿sí? Los gobernantes, y ver los resultados que tienen, y entonces y hace un pronóstico para el futuro. Dice, bueno, si actúan de tal manera, va a pasar tal cosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana hace que los hombres tengan los mismos deseos, los mismos errores, las mismas pasiones. ¿Sí? Ese motivo. Todos quieren enamorarse, todos quieren el poder, todos queremos muchas cosas similares a lo largo de la historia. ¿Sí? Por eso Maquiavelo hace eso. Y sigue, ¿no? Los deseos de los hombres son insaciables porque la naturaleza le da poder y querer desear todo, pero la fortuna le da el poder de conseguir poco. Por eso su descontento habitual, perpetuo, insatisfecho. Los hombres no gobiernan su vida con la razón, sino con la pasión. ¿Tá? Y esto es un problema. Maquiavelo va a plantear razonar qué es lo que hay que hacer, no dejarse llevar por la pasión, sino precisamente seguir un conjunto de lineamientos generales que él va a pautar para así conservar el poder. Bien. Bueno, lo del concepto del Estado moderno no. El método. Acá estamos en el método. Método que yo había marcado en clase. Dice, descarta el recurso habitual de proponer al príncipe un amplio catálogo de virtudes morales y se propone investigar la verdad efectiva de las cosas políticas consultando los datos que le proporcionan las dos fuentes, la propia experiencia y la lectura correcta de la historia. El realismo de Maquiavelo consiste en vivir dicha realidad y reflexionar sobre esa experiencia. El conocimiento de la historia produce generalizaciones empíricas de las que podemos extraer máximas causales, o sea, leyes, como en la ciencia. Una ley científica de cómo los seres humanos deben actuar para obtener, para obtener lo que desean. Pero vean, el primer paso acá es que descarta recomendar a los príncipes un amplio catálogo de virtudes morales. Tenés que ser bueno, tenés que ser generoso, tenés que ser complaciente con el pueblo. No, no hace eso. ¿Tá? Y vean acá, ¿por qué lo odia la iglesia? ¿Por qué después lo transforma casi que en un demonio?
Porque Maquiavelo culpa a la Iglesia de todos los males de Italia. ¿Sí? Maquiavelo dice que como la Iglesia propone valores y virtudes que lo llevan al príncipe al fracaso, es la culpable del desequilibrio de poder que hay en Italia. Entonces, vean, secularización política. Maquiavelo, la corrupción de la Iglesia es una de las causas de la ruina de Italia. No fue un hombre religioso, Maquiavelo, pero no por ello excluye a la religión de la política, sino que la exige. Le interesa como fenómeno sociológico para conservar y perfeccionar el Estado. O sea, la religión como herramienta, sí, para conservar el poder. ¿Bien? Pero no seguir los lineamientos de los valores, digamos, cristianos. Eso no. Sí tomarla como herramienta de control social. ¿Entiendes? Y esta es una parte bien importante. Acá. Virtudes y virtud. ¿Qué sucede? Para diferenciar un poco esta cuestión, ¿no? Porque cuando yo hablo de virtudes morales, generalmente las personas van a entender su concepto original, ¿no? O sea, va a entender precisamente lo bueno, lo deseable, lo correcto, cumplir las promesas. Entonces, para diferenciarlo, Maquiavelo lo va a llamar virtud sin la letra D, ¿sí? Virtudes y virtud. Dice, Maquiavelo las diferencia, ¿no? Entonces dice, establece un punto de ruptura central con la tesis clásica del humanismo cívico a través de la introducción de una noción de virtud desligada de las connotaciones morales de la virtud clásica. Hasta ahora, los autores aconsejaban que para conservar el poder se debe cultivar todas las virtudes morales y cristianas. Maquiavelo está de acuerdo con que los objetivos apropiados para un príncipe son el honor, la gloria y la fama, pero rechaza la creencia prevaleciente en que la manera más segura de alcanzar estos fines es actuar siempre de una manera convencionalmente virtuosa. No es posible poseerlas todas ni observarlas siempre. Eso lo vamos a ver en el capítulo que viene. O sea, hay muchas virtudes, ¿no? Lo que pasa es que no es posible poseerlas todas y tampoco ejercerlas todas en todo momento. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no lo permite. La naturaleza humana no lo consiente. El príncipe está rodeado de gente que no es buena. Y si un príncipe quiere conseguir su fin, debe hacer lo que dicte la situación, basándose en una visión profundamente pesimista de la naturaleza humana, como los hombres comúnmente son, tan miserables criaturas, debe estar dispuesto a actuar desafiando las piedades convencionales si desea permanecer seguro. Vean, una visión pesimista del ser humano. No somos lo que decimos ser. ¿Está? Ustedes pueden pelearse con Maquiavelo, ¿no? Pero pensemos bien, no en el deseo, como decía Maquiavelo, sino en los hechos. Observen a las personas que ustedes conocen en general, en el trabajo, en la vida, en la familia, y vean si las personas tienen esas actitudes morales buenas, ¿sí? O realmente tienen intenciones, intereses, actitudes que no condicen con el relato, a veces, que las personas se autodefinen, ¿no? Y sigue, concepto de virtud. Denota las cualidades indispensables que capacita a un soberano a desviar la fortuna adversa y aspirar al honor, la gloria y la fama, en cualquier cualidad que ayude al príncipe a conservar su estado. Es una fuerza creadora clave para el Estado. ¿Cuál será la virtud del pueblo? Dice usted, se preguntarán, la virtud del pueblo, de la gente común y corriente, sería obedecer al príncipe. ¿Está? Es como ser pasivo, ¿sí? Y la única exigencia que tiene es no ser oprimido, ¿sí? Sino ser liderado por la voz política que va a llevar el príncipe. ¿Bien? Características del príncipe. No sé si voy muy rápido, perdón, yo no sé si voy muy rápido, pero más o menos en esta parte es como que está muy digamos,
redundando mucho, digamos, como que va diciendo más o menos siempre lo mismo, ¿vieron? Visión pesimista, el príncipe debe tener ciertas virtudes que él las llama virtud, ¿sí? Y que son esas cuestiones que parecen, atención acá, parecen vicio, pero no lo son. Y hay virtudes que parecen virtudes, pero son vicios. ¿Está? Bien. Acá. Las características del príncipe. Vean. Y ustedes piensen en nuestros políticos, sin bandera política. Me refiero, piensen en nuestros políticos, piensen en los políticos de la historia del Uruguay, o de Argentina, de la región, o del mundo, y vean las características de este señor enuncia en 1513, y si no son similares. No sé, pensemos en, no sé, en Donald Trump, no sé, en Estados Unidos, o, no sé, en Putin, en cualquier líder político. Vean, dice, el príncipe debe tener la fuerza y astucia, ¿sí? O sea, tiene que ser león y zorro, ¿sí? León y zorro. Fuerte, pero astuto, para enfrentar la fortuna de los vaivenes del azar y lo no predecible. Hay dos maneras de combatir, una con las leyes y una con la fuerza. La primera es propia de los hombres y la otra de los animales. Como no basta la primera, hay que acudir a la segunda. Pero son necesarias la astucia y la fuerza. Ser zorro para conocer las tramas de los enemigos y león para amedrentar a los lobos. ¿Sí? O sea, ser inteligente, actuar con prudencia, pero si la cosa se sale de cauce, tener la decisión necesaria para poder tomar las medidas que hay que tomar. ¿Sí? La virtud política es la competencia técnica, es una competencia técnica, perdón, para reconocer la oportunidad que la fortuna brinda, la audacia y el uso decidido de la fuerza, la eficacia en el empleo oportuno de los dos recursos necesarios para la conservación del poder, incluso aquellos contradictorios con la moral. Los príncipes se mueven en el campo de la realidad fáctica, factual. Ser bueno cuando se pueda, parecerlo siempre, pero ser malo, necesario, mentiroso y asesino cuando sea necesario. Esta frase la voy a leer revuelta porque es interesante. Los príncipes, vean, los príncipes se mueven en el campo de la realidad efectiva, factual. Ser bueno cuando se pueda. Parecer ser bueno siempre, pero ser malo, mentiroso, asesino cuando sea necesario. Y piensen en los grandes líderes de la historia de la humanidad si no han tenido estas características. ¿Sí? Líderes que han invadido países, líderes de imperios. ¿Sí? Repito, Napoleón leía a Maquiavelo y hacía los comentarios. Mussolini tiene una tesis sobre Maquiavelo. Todos los líderes, todos los grandes líderes que se imaginen, se dice que a escondidas siempre leen a Maquiavelo. ¿Ah? Astucia y fuerza. Dos características importantes, ¿no? Y eso es la presentación general del autor, ¿no? Y nosotros ahora vamos a ir a dejar este repartido, ¿sí? Y voy a ir al siguiente. Obviamente ustedes, si les interesa, lo pueden leer más en profundidad, pero yo estoy marcando los puntos más importantes, ¿tá? Como para tener, digamos, una síntesis o un esquema general de lo más importante. ¿Tá? Ahora, si yo acá voy a el capítulo 15. El capítulo 15 de Maquiavelo, precisamente, es la presentación de la teoría de Maquiavelo. La primera página es bien interesante y vean lo que él se presenta, ¿no? Él te habla como que estuvieras en tiempo presente, ¿no? Entonces dice, bueno, vean lo que dice Maquiavelo en este capítulo, que es el capítulo 15, que dice aquellas cosas por las cuales los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados.
¿no? Y dice así: queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe. Una cuestión, a veces usa términos bueno, debemos buscar en el diccionario, pero creo que con sentido común también se entiende, ¿no? Queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato con los súbditos y los amigos. ¿Y por qué? Sé de muchos que han escrito sobre el tema, me pregunto, al escribir ahora yo, si no seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me aparto de sus opiniones. Pero siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entienda, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su apariencia. Porque muchos se han imaginado como existente de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos. Porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debe de vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha a su ruina en vez de beneficiarse. Pues un hombre en que en todas las partes quiera hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. O sea, él acá le está dando palo, está criticando, por ejemplo, a Platón, que habla de la sociedad ideal, de la sociedad perfecta, ¿sí? De los ideales. Acá habla de la realidad efectiva, de lo que realmente tiene que pasar. Y dice que si uno es bueno, ¿tá? Usted se imagina una persona buena, o sea, si yo soy bueno, soy honesto, pero si se rodea de seres humanos que son deshonestos, que le hacen trampa, no sé, imagínense un concurso para entrar en el Banco República o cualquier empleo público y que todos copien menos ustedes. O que todos, no sé, consigan las preguntas antes. Entonces, claro, el que hace profesión de bueno, en los hechos, en la realidad efectiva, va a perder, ¿no? Eso es lo que dice Maquiavelo. Por eso es una visión pesimista de la realidad. ¿Ah? Entonces sigue. Eh, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo, o no de acuerdo con la necesidad. Practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. Dejando pues a un lado las fantasías y preocupándonos solo de las cosas reales, digo que todos los hombres, cuando se hablan de ellos y en particular los príncipes, por ocupar posiciones más elevadas, son juzgados por algunas de estas cualidades que le valen o censura o elogio, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un príncipe? Uno es llamado pródigo y otro tacaño, o sea, generoso o avaro, ¿sí? Generoso o avaro. Uno es considerado duditativo y otro rapaz. Uno cruel y uno clemente. Uno traidor y otro leal. Uno afeminado y pusilánime, otro decidido y animoso. Uno humano y otro soberbio. Uno lascivo, otro casto. Uno sincero, otro astuto. Uno duro y otro débil. Uno grave y uno frívolo. Uno religioso y uno incrédulo. Y así sucesivamente. ¿Vieron? Virtudes, ¿no? Amado, temido. Avaro, generoso. ¿Sí? A mí la que más me interesa, lo que más me interesa acá es ser temido, ser amado, y la otra, que se las voy a dar como un extra, es ser generoso o ser avaro. ¿Ah? Y vean lo que dice después. Sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable, muy buena, que de entre todas las cualidades nombradas, un príncipe poseyese las que son consideradas buenas. Pero como no es posible poseerlas todas, ni utilizarlas siempre, porque la naturaleza humana no lo permite, le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas que le significarían la pérdida del Estado, y si puede, aún de las que no se lo harían perder. Pero si no puede, no debe preocuparse gran cosa, y mucho menos de incurrir en la infamia de vicios, vean, vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado.
pero si consideramos esto con frialdad, hallaremos que, a veces, acá, resumido en el último renglón, lo que parece virtud es causa de la ruina. Lo que parece vicio solo acaba por traer el bien, el bienestar y la seguridad. ¿Vieron? O sea, cosas que en principio parecen vicios, como ser avaro, ser temido, ¿no? Ser odiado, esas cosas que parecen malas, en los hechos dan buenos resultados, le hacen conservar el poder. Ahora, si es duditativo, si es bueno, si es demasiado bueno con la gente, ¿no? A veces nos decimos, en los dichos populares, sos tan bueno que te agarran de gil, digamos, sos tan generoso que, que, que abusan de vos, de tu generosidad. Bueno, Maquiavelo te dice, lamentablemente, no hay que serlo. No hay que serlo. ¿Está? Podés aparentarlo, pero no hay que hacerlo si querés conservar, en este caso, para los príncipes, el poder. ¿Está? Entonces, acá hay un conjunto, en este capítulo, un conjunto de virtudes diferentes, ¿sí?, a las clásicas virtudes cristianas. ¿Tá? Por eso lo odian tanto a Maquiavelo. Por eso hoy en día decimos, uy, qué maquiavélico que sos. Es por esto, ¿tá? Porque se forma una imagen totalmente negativa del autor y del ser humano. Bien. ¿Voy muy rápido? ¿Me dices si voy muy rápido o voy bien? Porque no quiero, o sea, me das una señal por lo menos de que están ahí. No, creo que vas bien, vas bien. Para ¿Sí? mí va bien también. ¿Vamos Sí. bien? Y claro, voy entendiendo aparte. Bien. Cualquier duda, algo me dice. ¿Está? Ahora, vamos a ver el siguiente capítulo, que es acá. Que yo les di un adelanto en clase que era, ¿qué es mejor para Maquiavelo? ¿Ser temido o ser amado? ¿Verdad? Y acá él argumenta cuál es su postura. Lo primero que dice Maquiavelo en esta parte, que el ideal serían las dos cosas. El ideal sería ser amado y temido a la vez. Ese es el ideal. ¿Ah? Sería lo mejor, digamos. Lo mejor son ambas cosas a la vez. Pero si yo me pongo a pensar, va a decir Maquiavelo, el, el amor depende de dos, no depende solo del príncipe, es un acto como de generosidad, ¿se entiende? Y las personas tienden a traicionar sin problema a quien aman, pero nunca a quien temen, ¿sí? Piénsenlo los trabajos, el encargado que es demasiado bueno o el encargado que es demasiado estricto. Piensen cómo funcionan las cosas en la realidad, ¿no? Eh, él da muchos ejemplos. En su libro, él da muchos ejemplos de por qué piensa así. Quiero saltearme los ejemplos. Él dice, bueno, ¿de dónde es que saca los ejemplos? ¿No? Pero acá tengo anotado en la página 485, en el apartado 454, hay algo importante. Acá, página 85. Acá. Acá, 454 es el apartado, página 85, ¿no? Dice, porque el amor, vean, es un vínculo de gratitud que los hombres perversos por naturaleza rompen cada vez que pueden para beneficiarse. Pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante, lo cual, el príncipe debe hacerse temer, de modo que, si no se eh, granjea el amor, evite el odio. Pues no es imposible ser a la vez temido, pero no odiado, que no es lo mismo. Sustituyan la palabra temido por respetado y van a ver que es diferente. ¿Sí? Yo quiero que me respeten, no que me odien. ¿Se entiende? ¿Ah?
que respeten, no que me odien. ¿Por qué? Porque el odio, cuando hay odio, ahí sí, capaz que el odio hasta puede superar un poco el terror y te pueden atacar. Entonces es preferible, digamos, ser temido y no odiado. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Dice Maquiavelo, hay una clave. No toques el patrimonio de las personas. La plata, ¿sí? El capital, lo que tenga, los bienes, ¿sí? ¿Por qué? Dice Maquiavelo. Y escuchen otra frase muy importante de Maquiavelo que dice así: una persona olvida antes a quien mata a su padre, ¿sí? Perdona antes a quien mata a su padre, antes de que alguien que le haya robado sus bienes. En otras traducciones, como en esta, dice, una persona olvida antes la muerte de sus padres que la pérdida de su patrimonio. ¿Sí? Porque la pérdida del patrimonio es algo constante, que está ahí. ¿Sí? Las cosas. Perdí una casa, perdí las cosas, el auto, lo perdí. ¿Se entiende? Es muy fuerte. Entonces Maquiavelo dice, vean qué fuerte esto, ¿no? Las personas perdonan antes a quien mata a su padre que a quien le roba sus bienes, dice Maquiavelo. ¿Tá? Entonces no hay que ser odiado. ¿Cómo no sos odiado? No le robes a tus súbditos las cosas. ¿Sí? Eso es lo que dice Maquiavelo. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Si estuviéramos en clase podríamos debatir un poco esta cuestión, ¿no? Si están así, si no. Nuestra moral y nuestra costumbre nos va a llevar a decir en principio que no, ¿no? Pero, pero es discutible, o sea, es algo que nosotros deberíamos observar. Por algo, ¿cuántas familias hay que se separan después de la muerte de sus padres y se pelean por una casa, un auto, cualquier patrimonio que haya? Hay infinidad de casos. Yo creo que les conté que además yo soy rematador y estoy cansado de ver juicios por partición. O sea, los hermanos no se ponen de acuerdo, van a juicio y rematan todos los bienes de la casa, la casa, el auto, las cosas, porque los hermanos no se ponen de acuerdo con qué se queda cada quien, se pelean los hermanos, no se hablan más. O sea, es triste, pero es así. O sea, en la realidad efectiva, por algo, ustedes entran en la página de los rematadores y van a ver la cantidad de juicios que hay de remates por partición. La gente por ejemplo, no sé si les comenté en la clase de Rolda, pero, por ejemplo, si hay tres hermanos que no se ponen de acuerdo cómo dividir las cosas, va todo a remate, y el que quiere las cosas, incluso esos hermanos, tienen que pagar por esas cosas. Y luego, el resultado de todo el dinero que se recauda, se reparte entre los hermanos. ¿Tá? Eso es un juicio por partición. ¿Tá? Pero nunca termina bien. Después el vínculo afectivo es como muy... son pocos los casos que yo conozco que terminan bien, ¿no? Siempre esa cuestión, ¿no? De esto es mío, esto es tuyo, la gente se puede pelear hasta por una cama, por una mesa, de los padres, ¿se entiende? El poder es dueño de todo. Y sí, el poder y la avaricia, el tema patrimonial, ¿no? Esa cuestión de, no sé, de muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, Maquiavelo te dice eso, ¿no? Le dice eso al príncipe. Lo que tenés que ser es temido, o sea, preferiblemente el ideal, amado y temido. No se puede, tenés que ser temido, pero no seas odiado, y como no ser odiado, no afectes los bienes de tus súbditos. ¿Bien? Eso. Recuerden, entonces, chiquilinas, que estamos viendo cómo Maquiavelo está armando todo un código ético, un código moral, para obtener el objetivo de lo que es bueno, que lo bueno es obtener y conservar el poder. ¿Tá? Estas son las reglas que el príncipe tiene que mantener. Quedan pocos segundos,
pero en realidad queda solo un capítulo que les quiero comentar, ¿sí? No sé si me dará, pero lo voy a intentar. Hay un capítulo que no está acá, que se llama ¿qué es preferible? Si ser generoso o ser avaro. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Maquiavelo dice lo siguiente: para llegar al poder, tenés que ser generoso. Piensen en los políticos en la campaña política. Para llegar al poder, tenés que ser generoso, parecer ser generoso, prometer lo que sea. Te vamos a dar una pensión, te vamos a repartir casas, lo que sea, de cualquier político, ¿está? El que quiera. Ahora, cuando llegues al poder, no podés cumplir las promesas porque el Estado se funde. Y como el Estado se funde, lo que harías sería empezar a poner impuestos, ¿sí? Para cumplir esas metas que tampoco las vas a lograr. Entonces, lograrías el enojo de muchos, y la satisfacción de pocos. Entonces, lo que tenés que ser es generoso hasta el momento que llegues al poder. Cuando llegas al poder, es preferible ser avaro. ¿Por qué? Porque siendo avaro, en realidad, perjudicas a pocos y beneficias a muchos, porque lo que vas a decir es que gracias a que sos avaro, no vas a crear impuestos. ¿Se entiende? Entonces, generoso hasta llegar al poder. Llegado en el poder, se es avaro. Y lo único que puede repartir generosamente el príncipe son los botines de guerra. O sea, cuando invaden un reino, todo lo que le roban al otro reino, eso sí, eso lo puede repartir generosamente, sin problema. Se va a ganar el favor de todo el ejército. Es generoso. Generoso con lo ajeno. ¿Se entiende? Generoso solo con lo ajeno, no con lo de él. Y cierra Maquiavelo diciendo que los grandes líderes de la historia nunca fueron generosos. Siempre fueron avaros, en realidad. ¿Ah? Y ese es el fin de la presentación general de Maquiavelo. Yo no sé si da para hacer otro zoom, digamos. Creo que ahí quedó más o menos, quedó esquemáticamente, quedó la idea de lo que se pregunta Maquiavelo. Lo principal que tienen que saber es la diferencia entre la virtud y la virtud, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de Maquiavelo? Conservar y obtener el poder, y alguna característica general entre ser odiado y ser temido o ser amado, y bueno, lo de generoso y avaro también. El papel de la suerte ya lo vimos, ¿se acuerdan? En la unidad anterior vimos qué papel jugaba la fortuna en la teoría de Maquiavelo. ¿Tá? Y si les parece, sería por acá. No sé. ¿Quedó alguna duda, chiquilinas? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno. De este autor. No sé, yo creo que no.